En este canal hemos visto cómo jugar conectando un gamepad al teléfono, también conectando un volante y a la vez a una televisión y jugar juegos de carreras de coches viendo las imágenes en una televisión. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver cómo jugar con teclado y ratón a prácticamente cualquier juego que tengas instalado en tu teléfono. Y si quieres además, pues también podrás conectar a un monitor y ver las imágenes en una pantalla más grande. Lo bueno del método que vamos a ver hoy es que para conectar con el teclado y el ratón no necesitaremos ningún accesorio de estos que sirven para conectar un teclado y un ratón, porque haremos la conexión usando un simple adaptador OTG. Puedes usar cualquiera, pero que tenga al menos dos entradas, una para el teclado y otra para el ratón. Hay muchos modelos, incluso los hay, que permiten cargar el teléfono y conectar a un hub USB para conectar los periféricos que quieras usar. Debes asegurarte que tu teléfono es compatible con OTG. La mayoría de teléfonos suelen ser compatibles. Hay aplicaciones que te dicen si es compatible o no. Vamos a instalar desde Play Store esta aplicación que se llama Mantis Mouse Pro. Aunque ponga Pro, es gratuita, así que la instalamos. Y aquí vemos que reconoce el teclado y el ratón USB que tengo conectado ahora en el teléfono. Bueno, pues pulsamos en esta línea roja para comenzar la configuración. Primero te dirá que le des permisos para que se muestre sobre otras aplicaciones. Aquí te dice que active las opciones de desarrollo para luego activar la depuración USB. Los pasos, cuando los vas completando, normalmente se van marcando solos automáticamente. Aquí pone activar la depuración inalámbrica, es decir que tendremos que estar conectados a una red Wi-Fi. Así que activamos la depuración inalámbrica. Aquí permitir la opción llamada superposiciones en pantalla de ajustes. Todas las opciones que tengo que marcar, menos la primera, están en las opciones de desarrollo. Marco como que ya he hecho este paso porque no me lo ha detectado la aplicación y pasamos al siguiente paso. Aquí me pone depuración USB ajustes de seguridad. Así que la busco y la marcamos. En este caso, como tengo un Xiaomi, me pide que inicie sesión en la cuenta Mi. Bueno, pues inicio sesión y pongo una tarjeta SIM en el teléfono. Es increíble que Xiaomi te pida cada vez más datos para manejar tu propio teléfono. Por último, me pedía emparejar el teléfono por depuración inalámbrica, así que vamos a depuración inalámbrica y pulso en vincular dispositivo por código de vinculación. Ponemos en esta misma ventanita el código de vinculación arriba y abajo el puerto que aparece aquí abajo y listo, pulsamos en Pair y esperamos a que vincule. Es muy importante quitar la aplicación Mantis de la lista de aplicaciones que Android cierra para ahorrar batería. La aplicación tiene que estar siempre funcionando en segundo plano. En algunos teléfonos he visto que después de realizar todos los pasos no funciona, a lo mejor no pilla el ratón o no pilla nada, ni ratón ni teclado. En ese caso reinicio el teléfono y vuelvo a intentarlo porque la aplicación está aún en fase beta y todavía le faltan algunas mejoras. Voy a añadir un juego, por ejemplo este Free Fire que tengo instalado. Y para mapear teclas das al botón más y sacas la cruceta del teclado, el ratón y las teclas que quieras mapear, pues la vas mapeando. Es bastante intuitivo y fácil de mapear. El movimiento del personaje a través del ratón se activa o desactiva desde la ruleta scroll del propio ratón. Para conectar a un monitor HDMI o a una televisión he usado este adaptador USB HDMI, es compatible con Windows y con Android, funciona muy bien, con poco retardo y en Android tiene una resolución máxima Full HD a 60 Hz. Dejaré enlaces a los vídeos de este modelo y otros más económicos. En los otros vídeos que hice sobre los adaptadores gaming que funcionan muy bien, sobre todo el modelo que conecta por cable al teléfono y no por Bluetooth, me habéis preguntado bastante si banean por usar teclado y ratón. La verdad que nunca me banearon ni con este método ni con los anteriores. Ahora bien, eso no quiere decir que en un futuro puedan banear si así lo decide la empresa creadora del juego. Así que yo recomendaría usar una cuenta que no tengas mucho progreso.
La verdad que funciona bastante bien la aplicación, tiene poco input lag y además es gratis, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues me despido, hasta el próximo vídeo.